Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Espacio Residual. De hecho, estamos ya cerrando esta temporada, esta primera temporada con este episodio, ¿no? Hoy día tendremos a un súper invitado, pero antes de eso, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, Bien, Julio. Julio, aquí todo tranqui. Solo añadir que ese sería nuestro último programa con entrevistas y luego vendría un programa último que sería más bien como una recopilación de algunos momentos que quedaron de todas las entrevistas que hemos tenido. Así es, José. Sí, de verdad ya llegamos a fin de año y y Ujú, nada, pues, la verdad que ha sido una experiencia buenísima. Nos vamos a dar un pequeño break por ujú. las fiestas, pero sí, la próxima semana salimos con un recopilatorio de las entrevistas que hemos tenido. Entonces, bueno, como siempre, para cerrar el año, vamos con el Arquitrending. Y como siempre, para cerrarlo el año, como en todas las cosas, José siempre hace sus listas de música. Yo también a veces pongo por ahí lo mejor que se ha escuchado. Y bueno, Babelia, el país ha sacado pues esta lista de 5 edificios que digamos que los ponen como la mejor arquitectura del 2021, ¿no? Y de hecho creo que captura un poco el tono que hemos querido darle al podcast en cuanto a que ya dice, los edificios mejoran su relación con la naturaleza y rebajan su consumo energético y se ponen en la piel del usuario, en temas de menos espectacularidad y un poco más de ética, ¿no? De los edificios en la selección. Creo que mucho ha tenido que ver el Pritzker de Lacatón y Basal, como bien lo mencionan ahí. Y creo que ya somos bueno, muchos arquitectos que estamos tratando de verle un giro distinto a la práctica, ¿no? Voy a ir rápido con la lista de los proyectos. El primero es este de estudio Zhupei, que está hecho en un horno imperial de la dinastía Ming, y se ve pues el tratamiento del ladrillo y de estos arcos en el mismo horno. O sea, bastante bueno. Increíble. Sí. El segundo es este edificio de Herzog y de Meuron en un museo en Duisburgo, que tiene que ver con salas de exposición y almacenaje con unos puentes. El tercero es este que vamos a estar presentando nada menos que nuestro invitado de hoy, Camilo Restrepo, con Agenda, Agencia de Arquitectura, y Dele Kampschleich, que es el socio que él tiene. Es una capilla increíble, de verdad, es totalmente abierta. Él nos va a ir hablando un poco más acerca de ella, pero la verdad no le quita la relevancia del proyecto, me pareció bastante bueno. Sí, es el único representante de la lista de Latinoamérica, además. Por cierto, sí, es verdad, José. Así es. Este de acá es de Querer Architecture en Kenia. Es un campus universitario que queda en el lago Turkana, también bastante regionalista. Y por último, y para cerrar, tenemos estas viviendas sociales en Barcelona, de Peris y Toral, que tiene que ver con un poco, de verdad, como decía José, parece bien un proyecto de la Catón y Basal en tanto se preocupa bastante pues, de la vivienda social. Acá tengo algunas imágenes del proyecto. Sí, ¿no? Y el uso de los pasillos, ¿no? Como el espacio social, como el espacio de encuentro, qué sé yo, ¿no? O catalizador social, ¿no? Era una frase muy, Exacto. muy, muy en boga cuando yo estaba estudiando acá y creo que se va haciendo realidad, ¿no? Y también, o sea, obviamente que el tema de que con pocos recursos, siendo bastante consciente de lo que existe y de lo que se tiene, se hace pues proyectos que dignifican bastante al usuario. Usuario, claro. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Qué les parece la lista? Ya, yo creo que bien, de hecho. Igual extrañé que no haya. Sí, aquí se ve mucha madera, por ejemplo. No sé si Sí, parece que estas decir son que sí. esas vigas glulam Sí, sí, y columnas sí, glulam de sí. madera laminada. Sí, no, de hecho tenía que entrar un proyecto de ese tipo aquí, porque esto ha sido, no sé cómo es en Estados Unidos, pero aquí en Holanda el tema de la construcción de madera ha sido un boom enorme, ¿no? El año pasado, o hace 2 años, el año pasado todavía se hablaba de algo que estaba en ciernes y que en los países nórdicos y en Estados Unidos y en Canadá, pero aquí en Holanda que por qué no, y ahora es
cualquier constructora que se precie de estar un poco al día con los nuevos métodos constructivos le está metiendo la construcción en madera, ¿no? Y es ahorita como que lo que está en boom. A pesar del precio de la madera, que ustedes deben saber que ha subido una enormidad, no sé Ujú. cómo será en Perú, pero supongo que en Estados Unidos debe ser igual que como en Europa. Sí, El, olvídate, el- acá es un elemento prácticamente hasta ahora sigue siendo un acabado de lujo, ¿no? Un tema para acabados más que para métodos constructivos. claro, ¿no? Entonces, pero aquí se habla, pues, que por más que el costo sea muy alto, la reducción de costos al hacer esto todo en fábrica y de ahorrarte todo el personal que está en obra, compensa, ¿no? Y como la demanda es tan grande de que justamente sea eso, y además con el tema de las emisiones del CO2, que como utilizando madera se contamina muchísimo menos, entonces tiene muchos beneficios y es algo que va a desarrollarse cada vez más, ¿no? Por lo menos Claro. aquí. Sí, y de hecho, recuerdo que hubo una época en la que estas listas de fin de año de lo mejor de la arquitectura eran pues, 5 centros culturales, ¿no? En todo el mundo, y de presupuestos de 200 millones y cosas así. Sí. Esto, ahora se nota ya una tendencia por proyectos un poco más realistas, un poco más anclados. Y de hecho, en esas épocas todavía de esos 5 proyectos, seguro 2 eran no construidos y que jamás se iban a construir. Y ahora estamos viendo un poco más esto, arquitectura tangible, arquitectura realista, arquitectura que resuelve problemas, ¿no? En ese sentido, A, a yo, una, a una escala, a una escala más humana, con un impacto más ambiental y social también, ¿no? sí, 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 justo estábamos conversando antes del programa de cómo, por ejemplo, ya ahora algunos, por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos toda una problemática con los homeless y curiosamente los homeless acá usan bastante las bibliotecas. Aquí en Florida, por lo general, porque, bueno, obviamente te estás zancochando afuera si no estás bajo aire acondicionado. O sea, son cosas que nos hacen de repente repensar estos espacios públicos, ¿no? Y los usuarios y a quiénes están dirigidos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por mí, de verdad, bastante contento con la lista. No sé qué piensan ustedes. Sí, bastante, bastante contento también. Y ahí la dejamos también para que los demás puedan verla y opinar. A ver qué les parece. Sí, exacto. Ya saben, con el hashtag ArchiTrending. Sí, pongan ahí en los comentarios si les parece, si todavía extrañan sus proyectos de MBRDB o estamos contentos. Bueno, ahí los dejo, muchachos. Hola a todos, aquí estamos de vuelta en Espacio Residual y hoy día que tenemos un invitado muy especial, es el arquitecto colombiano Camilo Restrepo, normalmente desde Medellín, pero que esta vez se conecta desde Boston, nos estaba contando. A Camilo yo lo conocí bastante tiempo atrás en el Master Metropolis en Barcelona. Y él lleva agencia de arquitectura junto con Juliana Gallego. ¿Y desde hace cuántos años que tienes ya la oficina, Camilo? Pues bajo el oficio de la oficina, unos 20 años. Bueno, eso, quería darte la bienvenida al programa. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tu tiempo. No, mil gracias a ustedes por la invitación y muy bueno poder estar aquí compartiendo ideas y recordando anécdotas. Yo quería empezar un poco, siempre empezamos con un poco de previas, ¿no? Cuando yo te conozco a ti, creo que tú en esa época aún no empezabas, aún no arrancabas tu propia oficina, ¿no? O era algo que ya lo habías empezado, que tenías plan de empezar. No, ya existía, ya Ya. existía. En ese momento estábamos terminando un primer edificio de vivienda en asocio con mi padre, que se llama Calle 10B. Y estábamos terminando también justo ahí una casa que se llamaba Casa M2. Eso era lo que estaba construido en el momento en que nos conocimos en Barcelona en el 2004. 2004-2005, exacto, sí. Sí. Fue lo que duró el máster, exacto. Y de ahí es que regresas y supongo que ahí es que... Porque tú antes de eso, perdón, antes que nos conocimos, yo recuerdo que tú hiciste prácticas, ¿no? Estuviste en Dinamarca, me parece, e incluso en Holanda, En ¿no? Holanda, exacto, en Holanda. Yo Sí. estuve trabajando durante el año 98-99 en la oficina de Joe Kuhnen en Maastricht. Ah, Entonces tenía ya pues un poco ese bagaje de trabajo también. Mi padre también es arquitecto,
y quien muy generosa pues me dejó estar ahí con él y compartir también tiempo y espacio. Ya. Claro, y luego tú regresas y justo algo que conversábamos antes de empezar a grabar es que, bueno, ya tú sabes, ya cómo es para nosotros arquitectos latinoamericanos siempre se habla de Medellín como una referencia, ¿no? Y yo recuerdo que en la época que nosotros hicimos el máster, tú me decías que Medellín es una ciudad donde el turismo no existe, ¿no? Estamos hablando de esos años, justamente 2004-2005, ¿no? Y tú regresas y tú de alguna manera formas parte de todo este movimiento arquitectónico que transforma totalmente la ciudad, ¿no? Sí, en ese momento literalmente el turismo en Medellín no existía. Ujú. Em, es cuando yo llego en el 2005 que a finales del 2005 se empiezan a hacer una serie de concursos. Bueno, un poquito antes, durante el 2004, ya se habían hecho un par de concursos, ya había una serie de planes de transformación para la ciudad durante la alcaldía de Sergio Fajardo. Y en el 2005 pues ganamos el concurso del Orquidorama, un proyecto en asocio con mi padre, J. Paul Restrepo y Plan B. Y ese proyecto pues se construye en los primeros 6, 7 meses del 2006 y es, digamos, el primer proyecto que coge forma y que es materializado de esa transformación de Medellín. Ya después llegarían muchos otros proyectos, las bibliotecas, el Parque Explora, los edificios alrededor del Jardín Botánico, el Paseo Urbano de Carabobo, en fin, ya habría como mucha más tracción y eso pues ya otros alcaldes también continuarían dando forma a ese proyecto hasta acumular pues una serie de proyectos y de políticas que en su momento fueron importantes y diría yo que ejemplares. Hoy la película pues es muy distinta obviamente, pero en su momento tuvo una serie de confluencias en la manera de transformar la ciudad, de intervenirla, el tipo de arquitectos, el tipo de ideas que había en los arquitectos que actuaron en su momento. Fue un momento importante. Eh, una pregunta, Camilo. ¿Crees que además, obviamente, pues, importantísimo que hayan confluido todas estas ideas arquitectónicas, todas estas propuestas, ¿no? En un momento preciso, en un lugar preciso, ¿no? ¿Existe algún otro factor, digamos, has mencionado un poco eh, a una autoridad, un alcalde, ¿no? La presencia de este elemento político es una necesidad que se alineen, digamos, esos astros para que las cosas se den? O tú crees que no necesariamente que los arquitectos podemos de alguna manera luchar un poquito contra la corriente siempre No, para que se den no, las cosas de una ciudad? no, de ninguna manera. Yo creo que los arquitectos para poder hacer buenos proyectos necesitan buenos clientes y cuando son públicos necesitan pues una mirada, digamos, integradora donde confluya lo político, lo privado y lo comunitario. Y eso fue lo que pasó en Medellín en su momento. Hubo una confluencia de líderes políticos con una mirada coherente sobre el territorio, articulados con grupos comunitarios y articulados con empresas privadas. Sin esos tres actores, las cosas son muy difíciles que funcionen y que salgan adelante. Igual son procesos muy frágiles. A hoy, si miran Medellín hoy es básicamente un desastre. El alcalde actual no tiene la más mínima idea de qué es la ciudad, de qué se trata. Está constantemente sembrando mensajes de división. Eh, Nada, o sea, eso, un día el péndulo está de un lado y el otro día está del otro, sobre todo en sociedades tan frágiles como las latinoamericanas. Es una Sí, claro. pena escuchar eso, ¿no? Es lo bueno, que lo que yo no tenía idea, yo me había quedado un poco con eso, ¿no? Con un poco lo que había ocurrido en Medellín en la década pasada, ¿no? Y tenía ingenuamente la idea de que eso habría continuado en el tiempo, pero sabemos que eso es bastante frágil, como tú dices, ¿no? Eh, y digamos, y eso, porque finalmente los alcaldes los elige la gente, y si la gente elige un alcalde que opta por algo totalmente diferente, pues es gente que en su mayoría no está muy conforme con lo que tiene o que necesita un cambio y optan por esto, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Lo que pasa es que el alcalde actual, que se llama Daniel Quintero, eh, engañó a toda la ciudadanía. La engañó primero diciendo que era un político independiente, eh, lo cual finalmente se demostró que no lo era. Venía apoyado por las viejas maquinarias políticas que han desfalcado al país en los últimos 50 años. Entonces el hombre empezó con una mentira. Y hoy en día, pues teniendo todos los instrumentos de redes sociales, pues esas narrativas falsas también pueden adquirir mucha velocidad de propagación. Y Medellín, paradójicamente, en los últimos 20 años siempre había escogido alcaldes, digamos, muy independientes. Y este personaje, en una mirada inteligente sobre eso, pues se vendió como el independiente. Otros candidatos que podían tener buena opción nunca fueron capaces de unirse entre ellos, y este aprovechó la división y nada, y se hizo a la alcaldía, y hoy está en un proceso de destitución que, saliendo todo bien, el otro año ya no es más el alcalde. Camilo, tú en uno de los textos que estaba revisando hablas del optimismo realista, ¿no? Que está más comprometido en la creación de valor cultural, y de hecho eso se ve en tus proyectos, que le das bastante importancia a la cultura de los pueblos, a cierto approach regional a cada proyecto, que ya lo vamos a revisar en la segunda parte, pero ¿puedes de repente explicarnos un poquito más sobre este optimismo realista? Pues Xavier, yo creo que hay dos factores importantes. El primero, yo creo que no vale de nada seguir la narrativa como tan tradicional latinoamericana de decir que trabajamos con pocos recursos. La realidad es que no es que sean pocos recursos, son los recursos que hay. O sea, no es que antes hubiesen habido más recursos, o que o vayamos a tener más, no, es lo que hay. Ya. Y desde ese realismo, es ver qué se puede hacer lo mejor con eso. Tampoco sé si seríamos capaces de trabajar con abundancia absoluta, ¿no? O sea, esta semana, conversando con un par de arquitectas, Florencia Rodríguez, la directora de NES, y con Marina Correa, una arquitecta brasilera de Río de Janeiro, estábamos hablando de eso, que si tuviésemos presupuestos, digamos, por ponerle como una caracterización, presupuestos europeos, podemos hacer mucho más. No creo, tampoco sabemos cómo trabajar en abundancia. Entonces, digamos que hay ahí como una conciencia de lo suficiente que, que permite hacer lo que hay que hacer de una manera realista, pero siempre convencidos de que tiene un impacto positivo. Ya, interesante. Y se me viene a la mente el proyecto este que hiciste del orquideorama, que bueno, tuvo bastante relevancia y estuvo muy publicado, pero tenía justamente, para nosotros, para los latinoamericanos, tenía eso, ¿no? Que tú decías, sí, esto no es algo que tenga el presupuesto millonario ni nada de eso, y con mucha creatividad, pues se puede hacer algo muy paradigmático, ¿no? Es que, por ejemplo, el orquidorama en su momento, hace 15 años, valió $1 millón. Sí. Pues valor de esa época. Claro. Y son 3.500 metros cuadrados. La pregunta siempre es cómo hacer, cómo pensar, primero, que la arquitectura sea generosa, em, y segundo, hacer hacer que las cosas operen de una manera más allá de su perímetro. Me refiero a que cuáles son los efectos secundarios que producen las arquitecturas que hacemos, y que están contenidas en un límite, en una restricción. Cuando las arquitecturas no tienen restricciones, se vuelven caprichosas y arbitrarias. Entonces, pues la pregunta en el fondo también es, nunca va a haber, nunca va a haber un proyecto ideal, ¿cierto? Nunca hay el proyecto ideal, con el presupuesto ideal, con el cliente ideal. Entonces, también desde esa perspectiva es como se adapta uno siempre a que las ideas primen
sobre cualquier condición y siempre ver cómo hacer posible el proyecto. Sí, de acuerdo. Y Camilo, y esto que estás hablando creo que tiene un poco que ver también con el approach que tú le das a la arquitectura latinoamericana, ¿no? Que siempre, me parece que en una entrevista tú mencionabas que, bueno, todavía está en deuda el libro, ¿no? El texto teórico que de alguna forma compile todos estos esfuerzos que tenemos nosotros en Latinoamérica. Pero me gustaría escuchar un poquito más desde tu perspectiva. Sí, pues nosotros nos hemos arriesgado a escribir ese texto. Saldrá publicado el otro año ¿Ok? en la editorial Arquine. Se llama Ambigüedad Específica y es un recuento. Es un libro que está dividido en 3 partes. Una primera parte es una mirada histórica y crítica a varios sucesos de la historia de la arquitectura, que yo ahí llamo historia del espacio tropical, pero que también logra hablar de Latinoamérica y de algunas condiciones de África y de Asia, Ajá. de como todos esos antecedentes de una manera particular de hacer espacio que con el cambio después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a detener. En resumidas cuentas, ese discurso, esa conversación que existía entre Estados Unidos, Europa y América y África y Asia, cambió, como lo dice Francisco Liernur muy claramente, en el sentido en que antes de la guerra todos eran arquitectos modernos y tenían una conversación. Después de la Segunda Guerra Mundial ya había arquitectos de países desarrollados y arquitectos de países en vías de desarrollo. Ese pequeño titulito pues lo cambió todo, y también con la emergencia o el surgir, digamos, de un brazo del CIAM, el Team 10, Ajá. en tratando obviamente de construirse su espacio particular, en contraposición a los legendarios miembros del CIAM, es decir, Bachema, Van Eyck, los Smithson, en contraposición a Le Corbusier, a Sert, a Gropius, y eso produjo una ruptura muy drástica Ajá. en la manera en que entendíamos la conversación entre, digamos, lo norte-sur, oriente-occidente, y que luego la narrativa latinoamericana, en una mirada muy oportunista y desafortunada, concibió que lo más importante era autovictimizarse y, y se salió de la conversación, y hoy la conversación sigue más o menos rota. Rota en el sentido de que cualquier mirada desde Europa o Norteamérica a la arquitectura latinoamericana siempre va a estar, o la mayoría de las veces siempre va a ser a través de qué tan social es la arquitectura latinoamericana. Y ese es como el filtro de entrada o de salida. Un poco en parte como por cierto sentido de culpa, y en parte porque es lo único que los latinoamericanos hemos sabido poner a circular. Pero hay muchas narrativas que son responsables socialmente, ambientalmente, incluso mucho más que las que dicen serlo, Ujú. y con una manera de hacer espacio y de construir espacio público mucho más interesante. Entonces, digamos que esa es la primera parte del libro. La segunda parte es la búsqueda de una serie de instrumentos teóricos y materiales que dan pie a cómo esas arquitecturas suceden. Y la tercera parte son nuestros proyectos, eh, vistos dentro de esos 2 lentes. Yo sé que hay un riesgo de poner los proyectos al final después de, de esa operación teórica, Ujú. pero yo creo que hay que comprometerse y ocupar una posición, y no escribir o articular ideas desde la trinchera, sino meterse también como en la primera línea de conversación. Entonces, ese es más o menos el libro, y la idea es tratar de ampliar la conversación, nada más. O sea, no hay ninguna otra pretensión aparte de tratar de mover un poco el foco de la conversación y mirarla de manera distinta. Creo que justo hemos llegado al tiempo de terminar este primer bloque. En el segundo bloque, si te parece, Camilo, nos puedes mostrar así algunos de tus proyectos. Así que estamos aquí rápidamente de vuelta con Espacio Residual.
Bueno, continuamos con la conversación de hoy con Camilo Restrepo de Agenda, Agencia de Arquitectura, y vamos a revisar algunos de los proyectos. Camilo, por favor. Sí, uno, este es el último proyecto que hemos hecho construido. Terminó en febrero del año pasado, del 2020. Es un proyecto en asocio con Dele Camp-Shelaig de México. Es una capilla para reemplazar, digamos, la iglesia del municipio de Jojutla, en Morelos, en México, que fue el municipio más destruido con el terremoto del 2017. Acá confluyen varias ideas. La primera, que está también en el libro, que es esa idea de un umbral amplio, cómo la arquitectura en el trópico de pensamiento tropical es capaz de construir umbrales amplios donde se construyen relaciones. El proyecto es una mezcla de dos tipologías, del intento de fusionar dos tipologías que técnicamente no tendrían por qué estar unidas. Una es la del anfiteatro y la otra la basílica. Si miramos la planta, ahorita la podemos ver, la planta es básicamente una iglesia. Aquí se ve más o menos pues, el ábside, aquí están las laterales, que son los confesionarios, y con un eje central, pero que en su sección pues, construye un anfiteatro. La idea y la razón para esto era que, dado que las primeras transformaciones o los primeros proyectos de reconstrucción estaban encaminados a operar sobre la infraestructura y no sobre la vivienda, pues veíamos la necesidad de que esos espacios comunitarios fueran realmente comunitarios y que no necesariamente tuvieran que funcionar solamente como una iglesia, pero que al mismo tiempo pues fuera un lugar sagrado, que se sintiera que era un lugar de recogimiento. De ahí también que la sección permite que el visitante va bajando y se va como hundiendo en la tierra. Los laterales totalmente abiertos pues van referenciándose a una ruina del siglo XVII que existía y que ahora vamos a ver, a unos jardines que hemos dispuesto en los laterales que ayudan a controlar la temperatura. Y en su condición material, pues sabíamos que el constructor era un constructor que solamente había hecho obras de infraestructura, puentes, vías, cosas, digamos, de poco detalle, y pensamos que lo mejor era simplificar, pues, como todos los procesos para poder ser, pues, realistas en la calidad de lo que podíamos tener. Entonces, básicamente, el edificio es un arco con una torre recubierta en la superficie del espacio público con adobe cocido al horno, lo mismo que el cielo, el techo, que es una sucesión de bóvedas, y básicamente es eso en el sentido como material. La campana que ven ahí afuera, la quisimos poner afuera porque precisamente la campana fue parte de las razones por las que se destruyó el templo anterior, y es que en el terremoto la campana se desprendió de la torre y mientras caía iba como ondulando las paredes y fue fracturando los muros de la iglesia existente. Entonces nos parecía importante pues como tener como el proceso de la memoria también visible. El proyecto pues busca como tener esta serie de relaciones con el exterior, una cruz, también la iglesia es católica, pero también creíamos que debía verse como un templo, digamos, generoso, ¿cierto? Que la gente pudiera ir independiente de su religión. Entonces también pensamos que la cruz debía ser muy delgada, casi que no se viera, para no tenerla que marcar necesariamente perteneciendo a una sola religión. Em, Este es la vista desde afuera, una vista ahí cercana a la ruina que les decía, y ahí ven como la misma superficie del suelo, que es el espacio público, pues entra y da continuidad al interior del edificio. Un poco la vista frontal en el eje de acceso. Algunas de las bancas se salen del sistema protector del techo. Algunos de los jardines, de estos jardines pues muy típicos mexicanos que mezclan piedra con vegetación, que son muy, muy bonitos. Esa mirada pues desde el eje, el plano superior, el plano de remate, el fondo detrás del altar es un plano ligeramente inclinado, y la parte superior de ahí no hay bóveda, ahí simplemente entra el agua y llueve, lo cual pensábamos que podía ser muy interesante permitir que cuando llovía pues ese suelo brille
y genere como otro tipo de relación espacial, como casi que como un espejo que permita como reflejar todo ese techo y tener como una referencia espacial múltiple. Ujú. Bueno, algunas de las miradas, pues, algunas de las vistas alrededor de la iglesia. Ese detalle de tener bancas que están en la parte exterior, ¿no? Y cómo en esa secuencia van ingresando, ¿no? Por debajo de esta bóveda. O sea, yo lo que rescato de esto me parece súper interesante, es como que no deja de ser parte del espacio público y se va permeando, ¿no? Hacia ese interior, ese espacio interior de mayor recogimiento, algo así. ¿Era la Exacto, búsqueda? Sí. exacto. Ese era precisamente el propósito, esa arquitectura de límites difusos, que no se sabe qué es adentro, qué es afuera, era muy importante. Y tratar de hacer que la iglesia funcionara como un techo, como una casa para todos, como lo dijo algún miembro de la iglesia católica de Cuernavaca, que esta iglesia era como la casa de todos. Y ese era un poco el propósito, ¿cierto? Que no hubiera una diferencia que no hubiese mucha diferencia realmente entre estar adentro y afuera, poder acceder. Esta es la vista del acceso desde la calle, con una escalinata que hay, y, y bueno, va uno introduciéndose allí en el espacio. Vean cómo va cambiando, ahí se ve muy bien pues como que la última fracción de bóveda pues no existe y entra luz y agua exactamente detrás del altar. Esta es la iglesia, básicamente, pues acá hay una serie de vistas que refuerzan esa idea del espacio entre condiciones, Ujú. que está aquí pues reforzada con esta foto en todo el eje, que pone en duda qué está dentro y qué está afuera, ese espacio intermedio. Y, y nada, pues esta es básicamente la iglesia. No sé si quieren conversar un poco de Pues este proyecto antes de que veamos otro. no, ese detalle me parece buenísimo, el de la última bóveda de cañón corrido que no llega hasta el muro posterior y deja un espacio ahí, ¿no? Pero, ¿tú crees que el agua se pueda filtrar adentro de la iglesia o está pensado de forma que cree una cortina de agua y drene para otro lado? Sí, sí, no alcanza a mojarse y drena porque hay una distancia sustancial entre el altar y esa última superficie. También en el suelo hay una serie de ductos que recogen al agua cuando termina de correr. Ajá. Entonces, pues también está contenida, digamos, la, el agua, ¿cierto? El agua no alcanza a penetrar. No, Entonces hay como un control sobre sí, sobre ese fluir. Este otro proyecto es un proyecto del 2017, 2016. eh, es una planta para procesar café a las afueras de Medellín, a unos 70 kilómetros al suroeste. Es un proyecto muy interesante porque el cliente es al mismo tiempo, son dos clientes realmente, que son la cooperativa de cafeteros más grande de Antioquia, que es el departamento pues, del cual Medellín es la capital, como el estado, y Colcafé, que es la empresa más grande de compra y venta y de tostión y de venta de café en el país. Entonces es interesante en esa suma de una cooperativa y una empresa privada que después de varios años de estudio deciden y se dan cuenta que lo más importante es tener un beneficiadero comunitario para ahorrarle al pequeño caficultor todos los costos de mantenimiento de esa infraestructura. Para hacer un recuento pues como sencillo de qué es un beneficiadero, eh, el café viene en una cereza roja, ¿cierto? El café recogido es una Claro. cereza roja que adentro tiene una nuez, que es la que conocemos habitualmente como el café, como el grano de café. Pero para que ese grano de café sea el grano de café que conocemos, esa cereza debe, debe pasar un proceso de fermentación, lavado, un proceso que consta de muchos pasos y que en definitiva pues tiene un problema muy complejo y es que es muy contaminante porque como hay procesos de fermentación hay inhibición de oxígeno en el agua y eso es pues todo un tema porque muchos de estos pequeños caficultores pues tienen sus fincas cercanas a riachuelos y después de los procesos pues vierten todo el agua a estos riachuelos matando pues los peces que hay ahí cada cierto tiempo.
Una cosecha de café sucede 2 veces al año. En Colombia, en el centro norte, sucede en septiembre-octubre. En el sur, más hacia el límite con Ecuador, sucede alrededor de marzo-abril. Em, es importante aquí pues hacer énfasis en el proceso, porque en ese proceso lo que sucede es que la cereza se despulpa, es decir, se le saca la nuez a la cereza va a dar a una compostera, en este caso en el proyecto de nosotros, donde se convierte en abono, y el grano pasa luego a un proceso de lavado y después entra a unos tanques de agua donde está más o menos 8 a 12 horas. Luego esa agua sale a una planta de biorremediación que hace que el agua pues no se vierta al riachuelo, o que se vierta al riachuelo después de un proceso de biorremediación. Y el grano pasa a unos hornos que lo que hacen básicamente es sacarle la humedad, y el producto final es lo que se llama café pergamino seco, que pasa luego a un proceso en otro lugar que no es este, una cosa que se llama trilla. La trilla es que le quitan una cascarilla y ahí ya queda el café verde de exportación, que es el que ya se vende a las tostadoras a nivel global. Esto es importante porque en ese proceso, una cooperativa como estas, en esta zona de influencia tiene presencia más o menos 750 familias. Cada familia de ellas tiene un promedio de 3 hectáreas de cultivo y al final del año reciben más o menos $3.500, $3.000 por la venta de su café. Esto no es significativo, esto es muy poco dinero, y lo que pasa es que muchas de esas familias, sus hijos, pues deben trabajar en el cultivo. Habitualmente es un hijo menor de unos 15 años aproximadamente, y cuando esto sucede, pues sus padres, para poder tener mayor ingreso, pues durante todo el año también tienen otros trabajos. Entonces, cuando llega la época de la cosecha, los encargados de alguna manera de llevar a cabo la cosecha son los hijos, lo cual conlleva deserción escolar, bueno, una serie de problemas sociales muy grandes. Y luego, después de la cosecha, el mantenimiento del beneficiadero. Ese mantenimiento del beneficiadero cuesta más o menos unos $500. Entonces piensen pues que más o menos un 20% aproximadamente de sus ingresos está destinado a recuperar la infraestructura y no recibir pues ese dinero que es fundamental. Y por otra parte, si esas 450 familias, esas 750 familias vierten todo el agua contaminada a esas fuentes, estamos hablando de 25 millones de litros de agua al año. Entonces, de alguna manera el propósito de este beneficiadero es hacerle frente a esos problemas. ¿Cómo? El primero, al ser una cooperativa se les paga una prima de mejor precio por el valor del kilo de la libra de café. Entonces reciben una prima que equivale más o menos a un 20% más de lo que les pagarían en otro lugar. Luego se ahorran el mantenimiento del beneficiadero. Y tercero, insertamos dentro de la fábrica, dentro de esta planta industrial, un centro comunitario de atención psicológica, educativa, cultural a los cafeteros y a sus hijos. Entonces, se logra armar como un ecosistema de beneficio social y ambiental muy interesante que confluye en esta pieza, que es un cajón, digámoslo así, de 60 por 30 metros, de 18 metros de alto, recubierto en paneles de concreto de GRC, montados en sitio y estructura metálica, que va de la mano con una serie de elementos en bajo, alto relieve y perforación que permiten no solamente que el edificio respire, que es muy importante en este caso para evacuar todo ese vapor, sino también que tiene una serie de imágenes y de figuras muy típicas de los pueblos de esta región, pero es muy interesante porque son unas figuras que fueron extraídas no sé si recuerdan, a mediados del siglo XIX hubo un libro que se llamaba La gramática del ornamento de Owen Jones, que era donde se recopilaba como todos este tipo de figuras
de las diferentes culturas antiguas de la arquitectura. Entonces estaban los ornamentos griegos, romanos, bizantinos, etcétera. Y en esa época, a mediados del siglo XIX, empieza a suceder la extracción del oro en Colombia, principalmente en esta región antioqueña, a través de ingeniería británica. Entonces los ingenieros británicos llegan a Colombia con ese libro y la gente empieza a adaptar esas figuras, a hacer como unas tallas en madera para permitir construir como unas ventanas con estas figuras que hoy son patrimonio nacional, pero que permiten entender como ese flujo de la historia de un documento que llega por los británicos, instaurado a través de la recopilación de información griega, romana o bizantina de las arquitecturas clásicas, y termina insertándose en este lugar en medio de las montañas y asumido como propio. Entonces ahí hay una narrativa alrededor de la historia que me parece muy interesante y que nosotros queríamos rescatar. Entonces hay unos paneles de estos, ya les voy a mostrar, que tienen estos recubrimientos, bueno, este es el interior, que tienen estos recubrimientos, estas mismas figuras de las ventanas, pero no ya como talladas, sino como un bajo relieve. Este es el interior de la fábrica en proceso de montaje de las máquinas. El interior es muy simple, pues es un solo espacio que contiene un proceso industrial, donde están los lugares de secado. En la parte de arriba, la parte superior, están estos rombos que también son muy comunes en esa iconografía popular, que es donde permite que se salga el vapor. Acá se ven los detalles también de la estructura, una estructura, pues, digamos, bastante pragmática, que simplemente deja pasar las mallas de estructura donde tienen que pasar, eh, sin hacer mucho drama, digamos, del choque de los elementos, sino dejándolos existir simultáneamente. En unas franjas, pues, arriba de iluminación en el cielo para evitar el consumo de energía. Y como ven, pues es básicamente una planta industrial al interior. Este es el lugar donde se vierte el café cuando llega. Esta puerta a la izquierda es la puerta de acceso al centro comunitario. Aquí se ve pues un poco como esos detalles de esos rombos. Lo que les digo, los detalles pues de cómo sale la estructura del volumen de una manera pues, muy pragmática. Y aquí ya pues empiezan a ver estas figuras que les decía, que son estos calados que eran antes tallados, pues aquí es como un tema de bajo relieve que deja ver como esas figuras, ya también dándoles otra lectura, ¿cierto? Ya no es el mismo material, pero vuelve y adquiere como otra capa de abstracción y de proceso. Acá se ven las tres capas. En la capa intermedia son unas capas ligeramente giradas que permiten el ingreso de aire frío, para que pues, haya como movimiento de aire al interior y poder extraer el vapor. Y esos paneles ligeramente inclinados también son en GRC y están vaciados sobre ese material del mismo costal en el que se exportan el café, que es esta fibra natural. Entonces tiene una textura diferente. Una de esas vistas pues laterales. Y este es el espacio de la compostera. Ahí sale toda la pulpa del café para transformar en abono, que es esto que ven aquí, estas pilas que ven aquí, de estos morros que ven aquí de cascarilla. Detalles pues de articulación de esa compostera con el elemento. Y pues nada, este es como el tamaño, pues porque es bastante grande. Ahí se ve como muy bien la escala, y esto está como a mediana altura. Otra vista desde la parte de atrás con los silos donde se extrae ya el café. Ese que acabas de mostrarme, la parte que me parece muy interesante es cómo sí se ve eso que tú mencionas, ¿no? En donde está esta parte medio tecnológica, pragmática, ¿no? De esos elementos de arreostres, tijerales, que es muy tecnológico, muy técnico, ¿no? Pero también está presente en donde debe estar, ¿no? Y el elemento arquitectónico con estos módulos en secuencia, ¿no? Es muy interesante, en realidad. Sí, no, gracias. Yo creo que ahí pues se trataba de dejar pasar la estructura lo más limpio posible también, para no tener que hacer trucos muy raros de negociación entre el cerramiento y la estructura. Claro. Este es el orquidorama en asocio con J. Paul Restrepo, mi padre, y Plan B, arquitectos. Estas son unas fotos de Cristóbal Palma, que son unas fotos muy interesantes. Ahí se ve pues un poco como la materialidad. En la parte de afuera, en su perímetro, tiene una piedra
digamos, de río, y al interior ya tiene unos adoquines en concreto vaciado. Todo esto fue construido en sitio. El recubrimiento de la madera es una madera de pino traída de un cultivo pues con un certificado. Es una madera muy barata realmente, y toda la estructura está en hierro, hecha, soldada en el lugar. Lo que se quería hacer aquí era tratar de tener como un umbral amplio también, un techo, que fuese como la extensión de ese bosque alrededor del jardín botánico, que se pusiera en cuestionamiento esa idea de límite de adentro y afuera, cómo la arquitectura operaba también como un sistema que nos permitía organizar todo el modelo espacial a partir de la definición de un módulo, que es este que estamos viendo, que llamábamos árbol flor, que era como una flor en planta compuesta de 7 hexágonos, pero del tamaño de un árbol, y que en su centro pues alojaban diferentes tipos de jardines. Eh, este es un poco como cambia pues como la relación con la iluminación en la tarde, en una tarde lluviosa, cómo se ve pues como el espacio en relación a estos módulos, que yo creo que era importante como presentar, y cómo pues funciona de muchas maneras, como una plaza pública cubierta, como un lugar para eventos, como un lugar de encuentro, un lugar de práctica deportiva, un lugar de clases de yoga, eh, en fin, es un lugar, digamos, que es muy flexible en su operación, pero nunca pierde su identidad espacial, y que está muy a tono con esa condición de lo público y de arquitecturas que no requieren de mecanización para climatizar. Entonces, pues que tienen esa condición de que son capaces de respirar, de hacer uso del lugar en sus condiciones medioambientales, y que permite, pues diferentes, como decía antes, diferentes apropiaciones. Aquí ven clases de capoeira, de yoga, desfiles de moda. Acá pues se ha visto como de todo. Ahí lo ven pues como una plaza cubierta pública donde la gente simplemente se sienta, la recorre, juega, niños, la gente pues va a ver las plantas que son orquídeas precisamente en esos jardines centrales, y bueno, pues aquí se ve como esa multiplicidad de usos. Buenísimo, Camilo. Un par de preguntas más. O sea, de hecho, hace un gesto muy osado y muy valiente de hacer este tipo de proyectos en arquitectura cívica, ¿no? Pero, ¿este fue un proyecto por encargo o fue un proyecto por concurso? Concurso, fue un Ah, mira. concurso. Y después de este proyecto, eh, ¿has hecho otros más ahí en Medellín? No. No, no, apenas este año volvimos a hacer algo en Medellín. Estamos en proceso de terminar una fábrica de confecciones que estará terminada eh, por ahí en julio o septiembre, entre julio y septiembre del año que viene, el 2022. Ya. Pero después de este proyecto no habíamos hecho nada más en Medellín. Y Camilo, otra pregunta breve. Estos proyectos como este de acá lo hiciste con Plan B y con tu padre, y el de la iglesia lo habías hecho con otro arquitecto. Me parece que tienes una dinámica de trabajar, de colaborar con otros arquitectos. ¿Te sientes cómodo trabajando con otros arquitectos? Sí, es que también pues, la oficina nuestra, pues digamos que yo soy el arquitecto líder, a diferencia de oficinas donde hay 2 arquitectos. Pues Juliana Ya. Gallego, mi socia, es abogada, Ah. y es mi esposa. Eh, entonces, pues digamos que en ese sentido la conversación de arquitectura va por otro lado, y a diferencia de otras oficinas donde hay 2 socios o 3, pues esa conversación, digamos, es más amplia y está constantemente renovándose, hay cuestionamientos. Entonces, claro, las colaboraciones son importantes para eso, para dudar de lo que se hace. Por supuesto, Sí. por supuesto. Claro. Dime, ¿y esas asociaciones, por lo que veo, también dependen de en dónde esté ubicado cada proyecto, quizás, ¿no? O no Claro, necesariamente. no, claro. En México, Ya, por ejemplo, pues necesitábamos de un mm, arquitecto local. ya, Em, eh, en Panamá tenemos otro socio que es mayor mm, para el edificio de vivienda que estamos haciendo. mm. Entonces, claro, cuando uno va a trabajar a lugares externos, pues necesita un arquitecto local que entienda, que pueda estar ahí en el sitio,
y con quien uno pueda pues, conversar sobre ideas en común. Los otros 3 proyectos que están en Ciudad de México, el arquitecto local es To, y es nuestro socio en esos 3 proyectos, y el otro socio del proyecto es Felipe Uribe de Medellín también. Entonces digamos que éramos 2 oficinas colombianas y una mexicana haciendo los 3 proyectos. Camilo, y para cerrar, una opinión que quería pedirte, porque estaba en una de tus entrevistas y me llamó mucho la atención una frase, no necesariamente porque concuerde con ella, pero decías que, bueno, para esto, tú ahorita eres profesor en la Harvard Graduate School of Design y mencionabas que dentro de los consejos que les darías a los estudiantes es no hacer práctica profesional. Es que para eso está toda la vida. Ajá. ¿Y cómo ves el tema de la docencia ahorita en arquitectura? ¿Qué problemática le ves? ¿Qué te parece que hay algo que se pueda mejorar? ¿Cómo lo recibes tú desde tu posición de profesor? Sí, pues yo creo que aquí en Harvard el tema educativo es muy interesante porque es muy diverso. Em, hay, hay una, hay una confluencia de muchas miradas, hay unas miradas muy amplias, y yo creo que eso es importante. Yo creo que la escuela de Harvard se caracteriza porque siempre ofrece un panorama amplio de muchas maneras diferentes de hacer hoy. Y en su momento ofrecía esa diversidad. O sea, siempre ha ofrecido como muchas miradas contemporáneas, donde donde el estudiante pues, puede navegar sus intereses y armarse su experiencia educativa de acuerdo a cómo seleccionar algunos de sus profesores y algunos de sus cursos. En ese sentido, es importante también reforzar la idea de que Harvard es bastante comprometida y estamos bastante comprometidos todos allí por educar en cuestiones disciplinares antes que cuestiones profesionales. Y por eso me refiero a que un estudiante pues, no tiene que ir a hacer práctica. Es mucho más útil para un estudiante estar 6 meses más en la universidad que en una oficina. Para estar en una oficina tiene toda la vida. Ajá. No, interesante punto de vista. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, yo creo que hemos llegado ya al final del programa. Julio, no sé si tú quieres a añadir algo. No, no, en realidad me ha parecido que nos ha ayudado mucho a tener una perspectiva distinta, ¿no? El tema de la educación, como tú dices, es muy, o sea, hay situaciones muy distintas, ¿no? En Latinoamérica es una historia radicalmente diferente a la que puede ocurrir en Boston, en Europa, etcétera, ¿no? Me parece que sí, efectivamente es como tú lo dices. Nada, por mi parte está todo bien, muchas gracias más bien, agradecerte por la participación y invitar a todas las personas que ven este podcast, ¿no? Decirles que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en otras redes. Este programa sale en realidad todos los miércoles a través de YouTube, pero también nos pueden escuchar a través de Spotify y todas las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Escúchenos y compártanlo con mucha gente para que este programa llegue a más arquitectos en toda Latinoamérica y en todos los rincones del mundo. No, gente interesada en arquitectura en general. Exacto. Muy bien. Exacto. Muchas No, gracias les agradezco a ustedes el tiempo y el espacio. Gracias, Camilo. Camilo. Chao.